¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente determina cuánto tiempo vivirás después de los 70? ¿Será tu genética, tus hábitos, o hay algo más profundo que nadie te ha contado? Hoy no solo vamos a hablar de años, sino de algo mucho más importante, la calidad espiritual de esos años. Porque como decía Carl Jung, la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Primero que nada, gracias. Gracias a ti que estás viendo este video y que te preocupas por tu salud, tu mente y tu espíritu. Gracias especialmente a quienes han cruzado la barrera de los 60,70 o incluso más y siguen aquí, buscando respuestas, nutriendo su alma, intentando comprender. Lo que estás por escuchar no es solo información, es una invitación a mirar dentro de ti. Porque muchas de las señales que predicen cuánto tiempo vivirás no se ven con los ojos, se sienten con el alma. Vamos a comenzar con una historia real que viví en carne propia. Hace unos años conocí a una mujer de 84 años llamada Lilia. La conocí en un retiro espiritual al que fui por recomendación de un amigo. Al principio pensé que era solo una señora amable, una más entre los muchos asistentes, pero bastaron unos minutos de conversación para darme cuenta de que estaba frente a alguien distinto. Había algo en su mirada, algo que desafiaba el tiempo. No era joven, no tenía la piel tersa ni la espalda erguida, pero había en ella una vitalidad que no se puede explicar con palabras. ¿Sabes por qué sigo viva?, me preguntó una noche mientras tomábamos un té de manzanilla. Porque todavía tengo cosas que amar. En ese momento entendí algo profundo, que la vida no se mide en años, se mide en sentido. Y eso nos lleva a la primera señal que predice cuánto tiempo vivirás después de los 70, el propósito. Muchos piensan que el propósito es algo para los jóvenes, que se busca cuando uno tiene 20, cuando quiere conquistar el mundo, cuando está construyendo su carrera o formando una familia. Pero Jung decía que la verdadera transformación del alma no comienza en la juventud, sino en la segunda mitad de la vida, porque es ahí cuando el ego comienza a desmoronarse. Cuando el deseo de aparentar ya no es tan fuerte. Cuando la muerte deja de ser una idea lejana y se vuelve una sombra cercana, pero no por eso enemiga, sino una maestra. El propósito después de los 70 no tiene que ser grandioso. No tienes que fundar una ONG ni escribir un libro. Puede ser tan simple como cuidar a una mascota, como cuidar tus plantas, como enseñar algo a alguien más joven. Lo importante es que te levantes cada mañana con la sensación de que aún hay algo por lo cual vale la pena respirar. Las personas que tienen un propósito claro y emocionalmente significativo tienden a vivir más. No porque su cuerpo sea más fuerte, sino porque su espíritu aún tiene una tarea pendiente. Y mientras esa tarea exista, la vida se queda. Pero ¿cómo saber si tienes propósito? No es algo que se define con la mente, sino con el corazón. Te lo cuento con otra historia. Un hombre de 72 años llamado Jorge llegó a una consulta psicológica sintiéndose deprimido. Su esposa había fallecido hacía 2 años. Sus hijos vivían lejos, y él sentía que ya no tenía razones para seguir. Todo cambió cuando una vecina, madre soltera, le pidió si podía cuidar a su hijo de vez en cuando mientras ella trabajaba. Al principio dudó, pero aceptó. Lo que comenzó como un favor se convirtió en una nueva razón para levantarse cada mañana. A los pocos meses, Jorge ya no hablaba de su tristeza. Hablaba de las cosas que enseñaba al niño, de las risas compartidas, de los dibujos pegados en la heladera. Su cuerpo no había cambiado mucho, pero su energía sí. Su alma se había reactivado. Aquí es donde entra la segunda señal que predice cuánto tiempo vivirás, la capacidad de crear nuevos vínculos afectivos. Carl Jung hablaba del renacimiento simbólico en la vejez, de la capacidad del alma para abrirse, incluso cuando el cuerpo ya ha vivido mucho. El alma no envejece al ritmo del cuerpo, solo envejece cuando dejamos de conectarnos. Cuando cerramos la puerta a lo nuevo por miedo,
por costumbre o por resignación. ¿Has notado que algunas personas mayores parecen haberse rendido a la vida? Caminan encorvados no solo por el peso de los años, sino por el peso de la desconexión. Y sin embargo, hay otros que, aunque tienen dolores y achaques, sonríen, se emocionan, conversan, escuchan. Esa apertura emocional no solo prolonga la vida, sino que la embellece. En mi experiencia, las personas que viven más tiempo no son las que evitaron todos los riesgos, sino las que conservaron la capacidad de emocionarse, de amar, de llorar si es necesario, de reír con ganas, de confiar en otro ser humano, incluso después de las decepciones. Y esto nos lleva a la tercera señal, la capacidad de adaptación espiritual. Esta es una señal que Jung estudió profundamente. Él decía que las personas que llegan a la vejez con rigidez espiritual, con ideas fijas y dogmas cerrados, tienden a sufrir más. El alma necesita renovarse constantemente. Necesita descubrir, cuestionar, expandirse. No importa si eres católico, budista, ateo o espiritual sin religión. Lo que importa es que aún te permitas explorar, reflexionar, aprender algo nuevo. La mente que se abre, incluso a los 80 envía una señal poderosa al cuerpo. Aún no hemos terminado. Aún estamos vivos. La adaptación espiritual también tiene que ver con aceptar la muerte sin rendirse a ella. Jung lo llamaba la integración de la sombra final. Es decir, aprender a ver la muerte no como un castigo, sino como una parte natural del ciclo. Cuando puedes mirar tu propia finitud sin miedo, sin huida, sin rechazo, tu alma entra en paz. Y esa paz se traduce en salud emocional, y la salud emocional en longevidad. Hay personas que viven atormentadas por la idea de morir, y eso las consume por dentro. Otras, en cambio, han hecho las paces con la idea y viven con más libertad, no porque sean inconscientes, sino porque han comprendido algo que Jung también enseñó, que la vida es una preparación para la muerte, pero no una rendición a ella. ¿Te das cuenta de lo profundo que es todo esto? No estamos hablando solo de comer bien o hacer ejercicio, que también son importantes, sino de señales invisibles, de energías internas, de resonancias del alma. Y si las sabemos leer, si las sabemos cultivar, no solo viviremos más, viviremos mejor. Y hay aún 4 señales más que necesitas conocer, pero esas te las contaré en la siguiente parte del video, porque cada una de ellas merece su espacio, su historia, su profundidad. Así que si sentiste que esto tocó algo dentro de ti, quédate conmigo, porque lo mejor, como en la vida, está por venir. Imagina a una mujer de 74 años que cada mañana se sienta frente a la ventana, con una taza de té caliente entre las manos. Vive sola desde hace 5 años, desde que su esposo partió. Tiene hijos, sí, pero viven lejos. La rutina parece simple: levantarse, preparar su desayuno, ver el amanecer. Pero hay algo más que sucede dentro de ella, algo invisible pero poderoso. Ella aún se maravilla del cielo, aún sonríe cuando escucha a los pájaros, aún se emociona al recordar las historias de su juventud. Esa capacidad de sentir, de abrirse a la emoción, no es menor. Según Jung, quien pierde contacto con su mundo interno, con su alma, envejece de forma acelerada, no por los años que pasan, sino por lo que deja morir dentro de sí. Y eso nos lleva a la segunda señal, que predice cuánto tiempo podrías vivir después de los 70. Tu capacidad de mantener una vida interior activa y significativa. Muchas personas llegan a esa edad y apagan su mundo interior como quien cierra una casa que ya no piensa habitar. Dejan de imaginar, de soñar, de reflexionar, y con eso también comienzan a perder el impulso vital. Jung decía que, si bien la juventud es el tiempo de la expansión hacia afuera, la vejez es el momento de la expansión hacia adentro. El que ignora esa ley natural termina muriendo en vida. La mente humana, cuando deja de crear,
comienza a marchitarse. Y no se trata de pintar cuadros o escribir novelas, aunque si lo haces, maravilloso. Se trata de tener algo que te inspire, una razón para levantarte. Puede ser la contemplación, el arte, la espiritualidad, la introspección. Personas mayores que desarrollan una vida interior rica viven más, pero no solo en cantidad de años, sino en profundidad de días. Carl Jung escribió que el alma necesita significado tanto como el cuerpo necesita alimento. Y sin embargo, en una cultura obsesionada con lo físico, lo externo, lo visible, hemos descuidado el alma como si no contara, como si dejar de sentir, de pensar, de buscar propósito fuera simplemente parte del envejecer. Pero no lo es, eso es rendirse. La mujer de la ventana, por ejemplo, escribe cartas. No se las manda a nadie, simplemente las escribe. A su esposo fallecido, a su madre, a su yo más joven. Le cuenta lo que siente, lo que sueña, lo que la hizo reír ese día. Esas cartas son su forma de mantener su alma despierta. Y es por eso que, aunque su cuerpo tenga más de 70 años, su espíritu sigue vital. Ese es el misterio de la longevidad. No todo está en lo que haces físicamente, sino en lo que mantienes vivo internamente. Y entonces llegamos a la tercera señal, el nivel de aceptación de tu pasado. Aquí es donde Jung se vuelve más incisivo. Él afirmaba que una de las grandes causas de sufrimiento y enfermedad psíquica en la vejez es la represión o la negación del pasado no resuelto. Las heridas que no sanaron, las decisiones que nunca se perdonaron, los amores que no cerraron su ciclo. Todo eso no desaparece con el tiempo, se transforma en carga. En su consulta, Jung atendía a muchas personas mayores y notaba algo curioso: quienes envejecían con amargura, culpa o resentimiento tenían más síntomas físicos, dolores sin causa médica, insomnio, ansiedad, fatiga, pero no eran enfermedades del cuerpo, eran los gritos del alma. Una paciente suya, ya en sus 70 vino con una tristeza profunda. Nunca pudo perdonarse haber perdido contacto con su único hijo. Discutieron hacía 20 años y desde entonces no hablaban. Jung no intentó resolver la situación como un terapeuta tradicional. Le habló de algo más profundo, de la necesidad simbólica del perdón. Le dijo que aunque su hijo no regresara jamás, ella podía empezar a soltar el peso interno, que su alma no necesitaba una reconciliación literal, sino una interna, que el primer paso era aceptar que el pasado no puede cambiarse, pero sí puede resignificarse. Y eso es clave. Muchas personas mayores viven con una nostalgia tóxica. Se aferran al qué habría pasado si, y esa narrativa las envenena día a día. La longevidad, desde la visión profunda de la psique, está íntimamente ligada a la liberación emocional del pasado. Cuando puedes mirar tu historia con compasión, cuando haces las paces con tus errores, cuando entiendes que hiciste lo mejor que podías con lo que sabías, algo en ti se relaja, y eso también es salud. Entonces te invito a una pregunta: ¿qué parte de tu pasado aún no has perdonado? ¿Qué escena se repite en tu mente como una película dolorosa? ¿Hay algo que puedas hacer hoy, aunque sea simbólico, para soltar esa carga? No necesitas ir a buscar a nadie. Basta con cerrar los ojos y decirte: fue parte de mi camino. Ya no quiero cargarlo más. Esas pequeñas decisiones internas hacen una diferencia enorme en tu bienestar. Recuerda, el cuerpo puede estar en el presente, pero si el alma vive en el pasado, envejeces 2 veces. Ahora, pasemos a la cuarta señal: tu relación con la soledad. Aquí también Jung fue pionero. En vez de ver la soledad como una carencia, la veía como una oportunidad. Decía que las personas más sabias eran aquellas que habían aprendido a estar a solas, sin sentirse solas. No significa vivir aislado, significa tener un centro interno tan firme que no necesitas distracciones para sentirte completo. El problema es que muchas personas mayores, al quedar viudas o al tener menos interacción social, entran en una espiral de vacío.
vacío, comienzan a apagar su fuego interno. Y esa desconexión del alma se manifiesta luego en enfermedades, en dolores que ningún médico puede explicar, en fatiga existencial. Pero quienes logran ver la soledad como un templo, no como una cárcel, suelen tener una longevidad diferente. Hay una historia que me fascina. Un hombre de 80 años vivía en una cabaña alejada de la ciudad. No tenía muchos bienes, su esposa había fallecido hacía años, y sus hijos vivían lejos. Sin embargo, cada día era para él una ceremonia. Se levantaba, agradecía en voz alta, tocaba un cuenco tibetano que había comprado en un viaje, y luego salía a caminar descalzo por la tierra. ¿Qué hacía exactamente? Nadie lo sabe, pero su energía era luminosa, irradiaba paz. Vivió hasta los 96. Nunca fue al médico más que para chequeos de rutina. Su secreto era simple. Había hecho de la soledad su maestra. Esto, Jung lo entendía perfectamente, porque para él, la vejez no era una decadencia, sino un proceso sagrado, un retorno hacia el alma. Y si sabes escucharla, si sabes caminar con ella en silencio, el cuerpo lo siente, los órganos lo saben, la biología responde. ¿Y tú? ¿Cómo es tu relación con la soledad? ¿La rechazas o la habitas? Este momento de tu vida puede ser una puerta a una nueva dimensión, no el cierre de una etapa, pero para eso necesitas dejar de ver el silencio como amenaza y empezar a sentirlo como camino. Volvamos a ti. Hasta ahora, hemos hablado de la capacidad de maravillarte, de mantener una vida interior rica, de hacer las paces con tu pasado y de aceptar la soledad como una aliada. Estas no son solo señales espirituales, son indicadores profundos de salud emocional. Y como la ciencia moderna ya empieza a demostrar, la salud emocional es uno de los mayores predictores de longevidad. Pero aún nos faltan 3 señales más, igual de poderosas, que exploraremos en la siguiente parte. Entretanto, te invito a hacer un pequeño acto simbólico. Escribe una carta, aunque no la envíes, a ti mismo, a alguien que amaste, a tu niño interior, a quien tú quieras. Escribir es liberar, y liberar es vivir más. Porque como diría Carl Jung, la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Imagina por un momento a un hombre que cada mañana al despertar, lo primero que hace es llevarse la mano al pecho, no para comprobar si su corazón late, sino para sentir si aún vibra. Tiene 76 años. Se retiró hace una década, vive en un pueblo pequeño, y aunque no tiene una agenda repleta, tiene algo aún más valioso: dirección interior. No se despierta solo para llenar el día, se despierta porque tiene un propósito, aunque sea simple. Podar sus plantas, visitar a un amigo, leer un libro, meditar bajo el sol. La quinta señal que predice cuántos años podrías vivir después de los 70, según la perspectiva simbólica de Carl Jung, es tu capacidad para encontrar propósito incluso en la aparente quietud de la vejez. En la juventud, muchas veces creemos que propósito es sinónimo de logro, de meta, de carrera, pero en la vejez, el propósito se vuelve más sutil, más silencioso. Puede estar en cuidar una mascota, en transmitir sabiduría, en escribir memorias o en simplemente sostener una mirada amorosa hacia el mundo. El que pierde su propósito no envejece, se desvanece. Jung decía que el ser humano no puede soportar una existencia sin sentido, y eso es especialmente cierto después de los 70, cuando muchas de las estructuras externas, trabajo, familia, obligaciones sociales, se reducen o desaparecen. Es entonces cuando el alma pide protagonismo. Es entonces cuando la búsqueda de sentido ya no es opcional, sino vital. ¿Y cómo se encuentra ese propósito? No es algo que viene de afuera, es algo que despierta cuando te haces la pregunta correcta. ¿Para qué estoy vivo todavía? Porque si sigues respirando, si tu corazón sigue latiendo, no es por accidente. Hay algo en ti que aún debe ser vivido, dicho, sanado, compartido.
He conocido a personas mayores que encontraron su propósito a los 80. Uno se convirtió en voluntario en un hospital infantil. Otro comenzó a pintar después de años de reprimir su creatividad. Una señora escribió un libro de poemas inspirado en sus sueños. Ninguno de ellos buscaba fama ni éxito. Lo hacían porque sentían que eso les daba dirección, sentido, presencia. La ausencia de propósito genera confusión, ansiedad, tristeza. El cuerpo lo siente, el sistema inmune se debilita, el sueño se fragmenta, pero cuando un anciano o anciana encuentra su para qué, se ilumina por dentro, vive con una chispa distinta, y esa chispa es medicina. ¿Y tú? ¿Tienes un propósito que te abrace por las mañanas? ¿Sientes que hay algo que aún quieres dar al mundo, aunque nadie lo pida? A veces ese propósito no tiene forma de tarea. A veces es simplemente preservar tu paz, ser ejemplo de sabiduría en silencio, ser refugio emocional para tus nietos, ser testigo consciente del misterio de la vida. Carl Jung veía la segunda mitad de la vida no como una decadencia, sino como una etapa donde el alma pide florecer. Y para florecer necesita propósito, uno íntimo, auténtico, sagrado. La sexta señal que predice cuánto tiempo podrías vivir después de los 70 es la calidad de tus vínculos humanos. Esto no es solo una cuestión emocional, sino biológica. Está demostrado que las personas mayores con conexiones profundas, aunque sean pocas, viven más y con mejor salud. Pero no se trata de cantidad de amigos ni de tener familia numerosa. Se trata de vínculos significativos. Relaciones donde puedas ser tú mismo, sin máscaras. Donde te sientas visto, escuchado, respetado. Jung entendía que el ser humano es un ser simbólico y relacional, y que el alma se nutre de la autenticidad. Personas que durante décadas fingieron ser lo que no eran, terminan agotadas emocionalmente. Pero quienes se atreven a mostrarse tal como son, incluso en la vejez, viven con más ligereza. Hay un estudio en Harvard que lleva más de 80 años en curso y que ha seguido a cientos de personas a lo largo de sus vidas. La conclusión más poderosa: que la calidad de las relaciones predice mejor la longevidad que el colesterol, el dinero o incluso la genética. Lo que nos mata no es la soledad, sino el aislamiento emocional, la falta de vínculos auténticos. Jung creía que cada relación que cultivamos es también un espejo del alma, y que sanar nuestras relaciones también es una forma de sanar internamente, incluso si esa sanación solo ocurre dentro de ti. No necesitas que todos te pidan perdón, a veces basta con que tú decidas perdonar. No necesitas que otros te entiendan, basta con que tú sueltes el resentimiento. Te pregunto entonces, ¿con quién sientes una conexión que te nutre y con quién aún cargas una espina emocional que podrías empezar a soltar? No necesitas grandes gestos. A veces basta con una oración interna, con una carta escrita en silencio, con una palabra no dicha pero sentida profundamente. Las personas que mantienen el corazón abierto a la conexión humana, incluso en medio del dolor, son las que más viven. No porque el amor sea una garantía biológica, sino porque es una necesidad espiritual, y lo espiritual, al final, también sana lo físico. La última señal, la séptima, puede parecer la más sutil, pero en realidad es la más poderosa: tu relación con lo trascendente. Carl Jung no era un religioso tradicional, pero tenía una comprensión profunda de lo sagrado. Él hablaba del sí mismo como esa totalidad interna, ese centro que trasciende el ego, ese espacio donde alma y cosmos se tocan. Personas que desarrollan una relación viva con lo trascendente, sea a través de la meditación, la oración, la contemplación, el arte, la naturaleza o los sueños, tienen una vida más longeva, no solo en años, sino en profundidad. La espiritualidad no es una creencia, es una experiencia. Y esa experiencia es la que transforma la percepción del tiempo, del envejecimiento y de la muerte. He conocido ancianos que,
Al hablar de la muerte, no lo hacían con miedo, sino con paz, porque no sentían que estaban llegando al final, sino a la cúspide. Como quien ha escalado una montaña y desde lo alto puede ver todo su recorrido con claridad. Esa serenidad no viene de haber tenido una vida perfecta, viene de haber desarrollado una relación íntima con el misterio. Y tú tienes un espacio sagrado, donde puedas reencontrarte contigo mismo. Una práctica, un silencio, una fe, una certeza interna que te sostenga más allá de las circunstancias. La vejez, según Jung, es el tiempo ideal para esa búsqueda. No porque estés cerca del final, sino porque estás más cerca de lo esencial. Lo externo pierde brillo y lo interno se vuelve luz. Aquellos que abrazan esa luz interna viven más, sí, pero sobre todo viven mejor. Y aquí es donde estas 7 señales se unen en un mismo mensaje. Maravíllate con la vida, cultiva tu mundo interior. Haz las paces con tu historia, abraza la soledad como maestra, encuentra un propósito silencioso, ama sin máscaras, conecta con lo sagrado. No necesitas tener todo resuelto, solo necesitas despertar cada día con la intención de vivir desde el alma. Eso, más que cualquier dieta o rutina física, es lo que transforma la manera en que tu cuerpo envejece. Y como decía Jung, el privilegio de toda una vida es llegar a ser quien realmente eres. En la siguiente parte, cerraremos este viaje con una reflexión profunda sobre cómo integrar estas señales en tu día a día, y te revelaré una herramienta simple pero poderosa que Jung usaba para expandir la vida interior: el acto simbólico consciente. Hay un momento en la vida donde las preguntas cambian. Ya no te preguntas qué vas a lograr, ni cuánto dinero vas a ganar. Comienzas a hacerte otras preguntas, más íntimas, más trascendentes. ¿Estoy en paz conmigo? ¿Estoy en paz con la vida? ¿He sido fiel a mi alma? Cuando cruzas los 70 gromto, lo físico se ralentiza, pero el alma se vuelve más lúcida. La memoria emocional florece. Y si has cultivado las 7 señales que mencionamos antes, la capacidad de asombro, el mundo interior, la reconciliación con tu historia, la paz en la soledad, el propósito, los vínculos auténticos y la conexión con lo sagrado, algo nuevo empieza a revelarse. No es solo longevidad, es profundidad de vida. Ahora, ¿cómo integrar todas estas señales en tu día a día? Carl Jung decía que los grandes cambios no se producen por ideas intelectuales, sino por experiencias simbólicas vividas. Es decir, no basta con entender estos conceptos. Hay que encarnarlos, sentirlos, vivirlos a través de pequeños rituales, actos conscientes, silencios con alma. Por eso, te invito a adoptar algo poderoso: el acto simbólico consciente. ¿Qué es un acto simbólico? Es un gesto que parece pequeño, pero que tiene un significado profundo para tu inconsciente. Es la forma en que le hablas directamente a tu alma sin usar palabras, porque el lenguaje del alma no es lógico, es simbólico. Por ejemplo, hay personas que todas las mañanas encienden una vela, y no porque necesiten luz, sino porque están invocando claridad. O personas que escriben en un diario antes de dormir, no por rutina, sino para dialogar con su yo interior. Otros siembran una planta como símbolo de renacer. Algunos caminan descalzos en el jardín para recordar que siguen conectados con la tierra, con la vida. Lo importante no es el acto en sí, sino el significado que le das. Tu inconsciente lo reconoce y empieza a actuar en consecuencia. Si cada mañana colocas tu mano en el corazón durante 1 minuto en silencio y mentalmente te dices: estoy vivo, estoy aquí, estoy agradecido, ese simple gesto puede reprogramar todo tu sistema nervioso. Porque no estás solo repitiendo palabras, estás creando una conexión emocional con tu ser. Jung entendía que los símbolos son puentes hacia la totalidad. Son la manera en que lo consciente se comunica con lo inconsciente.
Por eso soñamos, por eso dibujamos, por eso sentimos que ciertos lugares, músicas o imágenes nos tocan el alma. Son símbolos que despiertan algo dormido, y a medida que envejeces, los símbolos se vuelven más importantes que los hechos. Porque un símbolo puede sanar lo que una explicación racional no puede. Un acto simbólico puede ayudarte a liberar un duelo, a perdonar una vieja herida, a encontrar nueva dirección. Por ejemplo, una mujer de 82 años me contó que enterró una carta en su jardín donde escribía todo lo que ya no quería cargar. No fue un acto teatral, fue un acto liberador. Desde ese día empezó a dormir mejor. Su cuerpo se sentía más liviano. Entonces te pregunto, ¿qué acto simbólico podrías incorporar a tu vida diaria? No necesitas copiar lo que hacen otros. Crea el tuyo. Tal vez mirar al cielo 5 minutos cada tarde y agradecer. Tal vez escribirle a tu niño interior. Tal vez caminar en silencio por tu casa con una intención clara, soltar el miedo, recibir el amor o simplemente estar presente. Recuerda, el alma no entiende de discursos, entiende de gestos. Y si hablamos del alma, no podemos dejar de tocar el tema que todos evitamos, pero que en realidad nos da poder: la muerte. No como tragedia, sino como maestra. Carl Jung decía que solo podemos vivir plenamente cuando somos conscientes de la muerte. Porque cuando negamos la muerte, vivimos en superficie. Pero cuando la integramos, vivimos con intensidad, con autenticidad, con propósito. La gente teme envejecer porque cree que la muerte es un enemigo, pero cuando entiendes que la muerte es parte del proceso natural, que es un retorno, una transformación, un umbral, entonces el miedo se disuelve, y al disolverse, aparece algo aún más profundo: gratitud. La persona que acepta su finitud no se obsesiona por extender sus días, sino por llenarlos de significado. Y paradójicamente, esa actitud es la que alarga la vida, porque el cuerpo responde al alma, y un alma en paz habita un cuerpo que fluye con mayor salud. He conocido personas que, al recibir un diagnóstico terminal, no se rindieron. Al contrario, comenzaron a vivir con más presencia que nunca, reconciliaron relaciones, viajaron, escribieron, se rieron, y contra todo pronóstico, vivieron años más. No por magia, por intención vital. Esa intención vital es una decisión interna, y no depende de tu edad, ni de tu estado físico. Depende de que digas: cada día que tenga, lo voy a vivir con conciencia. Y cuando vives así, algo curioso ocurre: tus células lo notan, tu sistema inmunológico se fortalece, tu digestión mejora, tu energía vital se expande, porque la mente y el cuerpo no están separados, son expresiones distintas del mismo campo de conciencia. Y cuando ese campo está alineado con la gratitud, el perdón, la paz, el cuerpo entero responde. La longevidad no es una meta, es una consecuencia de vivir con el alma despierta. Jung creía que después de los 70 comienza el verdadero viaje interior, porque ya no necesitas impresionar a nadie, ya no compites, ya no te defines por lo que tienes, sino por lo que eres, y lo que eres es inmenso. Lo que eres es una chispa de la totalidad. Entonces, si has llegado hasta aquí, si estás reflexionando sobre estas señales, sobre estos actos, sobre tu relación con el propósito, el amor y lo sagrado, entonces ya estás caminando el sendero de la expansión. No te detengas. La vejez no es el ocaso, es el momento donde la flor revela su aroma más profundo. En la próxima y última parte, te compartiré una meditación guiada sencilla, inspirada en Jung, que puedes hacer cada mañana para alinear tu mente, cuerpo y alma. Además, te daré una frase poderosa para comenzar cada día con intención, claridad y vitalidad. Imagínate que al despertar mañana, no solo abres los ojos, sino que también abres el alma. El sol entra por tu ventana como una caricia,
El silencio de la mañana no es vacío, es un altar, y tú estás ahí, vivo, presente, respirando. No importa si el cuerpo duele, si los recuerdos pesan, o si el calendario dice que pasaste los 70, estás aquí. Y eso ya es un milagro. Carl Jung escribió: la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Pero si estás mirando este video, si has llegado hasta aquí, entonces esa enfermedad no es la tuya. Porque hay en ti una intención de vida, un fuego que aún arde, tal vez tímido, tal vez oculto, pero sigue ahí. Y ahora quiero regalarte un pequeño ritual matutino. No es una fórmula mágica, es un puente, un gesto diario para recordarle a tu alma que sigues caminando. Es una meditación sencilla para hacer cada mañana al abrir los ojos. Escúchala primero con el corazón, luego intégrala a tu vida como un acto sagrado. Meditación de la mañana, inspirada en Carl Jung. Cierra los ojos. Pon tu mano derecha sobre tu pecho, justo donde late el corazón. Siente el calor, el ritmo. No intentes cambiar nada, solo siente. Ahora respira profundo, 3 veces. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Y ahora repite en silencio estas palabras. Hoy es un nuevo día. Estoy vivo. Estoy aquí. Mi historia no ha terminado. Agradezco mi pasado. Abrazo mi presente. Y abro mis brazos al misterio de lo que viene. Hoy caminaré con alma, con propósito, con gratitud. No importa mi edad, mi cuerpo, mi historia. Lo que importa es que el alma siga despierta. Quédate en silencio unos segundos. Siente cómo esas palabras no vienen de afuera, vienen de adentro. Son semillas que tú mismo estás sembrando. Si haces esto cada día, no como rutina, sino como ofrenda, comenzarás a notar algo distinto. No fuera de ti, dentro de ti. Ese ritual es más que una meditación. Es un pacto, un reencuentro contigo mismo. Y si lo haces con el alma abierta, tu día cambiará. Tu ánimo será otro. Tus células lo sabrán. Porque como decía Jung, el alma no necesita ser salvada, solo necesita ser escuchada. Y ahora quiero compartirte una frase poderosa. Una frase que puede convertirse en tu mantra diario. Escríbela, recítala, grábala en tu memoria, porque encierra el espíritu de este video y el legado de Jung sobre el arte de envejecer con conciencia. No envejezco, me transformo, y en cada año vivido, el alma florece un poco más. Llévala contigo, hazla tuya. Porque después de los 70 no se trata de sobrevivir, se trata de renacer. Y si hay algo que has sentido en lo profundo al ver este video, no lo dejes pasar, exprésalo. Comenta abajo qué reflexión te dejó este viaje. Si algo tocó tu corazón, escríbelo, porque cuando tú compartes tu proceso, otros también sanan. Así es como la conciencia colectiva despierta, uno a uno, alma con alma. Y antes de cerrar, quiero decirte algo que no es cliché. Es verdad profunda. Gracias por seguir aquí. Gracias por no rendirte. Gracias por atreverte a mirar hacia adentro. Recuerda esto siempre. No estás solo. Cada vez que alguien se atreve a vivir desde el alma, inspira a otro a hacer lo mismo. Y ese quizás es el verdadero secreto de la longevidad. Dejar de huir de la muerte y comenzar a abrazar la vida con todo el corazón. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando la sabiduría de Jung, el alma humana y los caminos invisibles que dan sentido a nuestros días. Hasta entonces, camina lento, respira profundo y vive como si cada día fuera un poema que tú escribes con tu propia luz.